Se acerca Chantolo y lo vamos a celebrar. Con música, comparsas, ofrendas, altares de muertos, danzas y mucho más. Del 28 al 30 de octubre, vive Chantolo en tu ciudad. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes. El altar está dedicado a los maestros Lila López y Raúl Gamboa, Julián Carrillo, Angélica Villarreal, Fiona Alexander, Peter Stephen Paul Brook y David Huerta. Lila López nace en 1933 y fallece en 2001. Bailarina, coreógrafa, artista creativa, maestra y destacada promotora cultural de la actividad dancística en San Luis Potosí, fundadora del Ballet Provincial de San Luis y creadora del primer Festival Internacional de Danza Contemporánea en Latinoamérica. Maestro Raúl Gamboa Cantón, nacido en 1914 y fallecido en 2006. Pintor, dibujante, grabador, ilustrador, muralista, retratista de mérito y apasionado de la canofilia. Destacado promotor cultural que sentó las bases del arte moderno en San Luis Potosí. Como director del Instituto Potosino de Bellas Artes a principios de la década de los 60, formó generaciones de pintores e impulsó un movimiento que definió el perfil de la cultura potosina de la segunda mitad del siglo XX y quien impulsó la creación de los edificios del Instituto Potosino de Bellas Artes y el Centro de Difusión Cultural. Julián Carrillo, nacido en 1875 y fallecido en 1965. Compositor, director de orquesta, violinista y científico inmerso en la corriente modernista internacional, es considerado uno de los más importantes compositores de México. Realizó investigaciones sobre el microtonalismo desde fines del siglo XIX y desarrolló la teoría del sonido 13. Fue director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13, con sede en Nueva York. Diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones, en un esfuerzo que reunía conocimientos de acústica, resistencia de materiales y teoría musical. Angélica Villarreal, prolífica artista, pintora, dibujante, grabadora, muralista, quien dejó su testimonio plástico en los murales del internado Damián Carmona y Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Estudió en el Instituto Potosino de Bellas Artes Julián Carrillo, maestra que instruyó e inspiró a más de 20 generaciones de artistas coahuilenses en la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fiona Alexander, nace en Inglaterra, Reino Unido, en 1948 y fallece en San Luis Potosí en 1982. Fue una artista plástica, diseñadora de escenografía y vestuario, integrante de la Compañía Nacional de Teatro en México, país que escogió como su segunda patria. Estudió arquitectura en Portsmouth Polytechnic y pintura en el Royal West of England Academic, así como grabado en Brighton. Llegó a San Luis Potosí, México, en 1972 como profesora de grabada en el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde aprendió a hablar español. Estuvo casada con Alejandro Luna, con quien tuvo un hijo llamado Diego Luna. Murió mientras se encontraba en la filmación de Antonieta, dirigida por Carlos Saura, en un accidente automovilístico en 1982. Peter Stephen Paul Brook, nacido en Londres el 21 de marzo de 1925 y fallece en París el 2 de julio de 2022. Conocido como Peter Brook, fue un director de teatro, cine y ópera británico que vivió en Francia desde principios de los años de 1970. Fue uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo, con puestas en escena revolucionarias e innovadoras. Fue galardonado con múltiples premios: Tony, Emmy, Laurence Olivier, Premium Imperial, Prix Italia y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2019. David Huerta, nace en 1949 y fallece en 2022.
Hijo del reconocido poeta mexicano Efraín Huerta, David Huerta se vio envuelto desde su infancia en el ambiente literario del país. Estudió filosofía y letras inglesas y españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí conoció a Rubén Bonifaz Nuño y a Jesús Arellano, quienes en 1972 le publicaron su primer libro de poemas, El Jardín de la Luz. Huerta pertenece a la generación del movimiento estudiantil popular de 1968. Fue uno de tantos brigadistas que salieron a las calles para defender el pliego petitorio de 6 puntos que el movimiento enarbolaba como su principal bandera de exigencias democratizadoras. Fallece el 3 de octubre de 2022. Ofrendar en el Día de Muertos es la mezcla cultural donde convergen el ritual y la memoria. Es compartir con los difuntos la comida y o bebida que en vida les gustaba y a dialogar. Es una tradición mexicana que honra a los difuntos. Se pone una ofrenda a los seres queridos de cada persona que murió, con la intención de dialogar una vez más con ellos. Altares de muertos, música, comparsas, máscaras, ofrendas y mucho más para celebrar y recordar a nuestros ancestros. Del 28 al 30 de octubre, vive nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestras raíces. Vive Chantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.